Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá, pasión por la cera. Saludos cordiales, iniciamos a esta hora de la noche un nuevo programa Cofrade en esta su casa 8 Cádiz Televisión. Vamos a mandar también una felicitación muy especial pues a todos los Pedros y Pablos que en la jornada de mañana van a celebrar su onomástica. Iniciamos el programa de hoy con la editorial que vamos a dedicar a la festividad del Corpus Christi. Dar un impulso al Corpus de Cádiz. Esta ha sido la premisa tanto de los cabildos eclesiástico y municipal como de la permanente del Consejo y las propias hermandades. No obstante, y pese al empeño, este año tampoco se ha conseguido. Bien es cierto que el programa de actividades y cultos ha sido más extenso que en años anteriores, programa que incluía desde un auto sacramental pasando por conciertos, pasacalles y cabezudos y, por supuesto, jornada de puertas abiertas en diferentes templos y museos y triduo eucarístico a su Divina Majestad, que continuará durante esta semana con los cultos de la octava y la procesión a mediodía de este domingo del Corpus de Ana de Villa por el interior del primer templo diocesano. El decaimiento progresivo de la fiesta y el recuerdo de lo que fue en los pasados siglos XIX y XX hacen que la meta esté cada vez más lejos. Entre lo positivo que podemos sacar de tan esperada jornada está la participación de fieles y sobre todo de cofrades al pontifical y a la procesión, así como el adelanto de la hora y la agilidad del cortejo que ponía la cruz de guía en la puerta principal de la catedral a las 10:30 de la mañana, entrando la custodia de nuevo al templo pasadas las 12:30 de la tarde, mientras sonaba el himno nacional a cargo de la banda de la Soledad de Cantillana, que regaló hermosas composiciones tras la custodia que bajaba la rampa con la marcha triunfal. También es de justicia mencionar a la banda Maestro Dueñas del puerto de Santa María, que marchaba tras el paso de la patrona, que iba exquisitamente vestida y exornada con rosas por Miguel Ángel Franco. Todo ello contribuyó para hacer más soportable la temperatura que a esa hora se registraba en la ciudad, aunque quedase aún por vivir la vuelta de la patrona a Santo Domingo y la del Señor de la Cena también al santuario de la Virgen del Rosario. Jesús del Milagro se recogía poco antes de las 4 de la tarde, acompañado por la banda de cornetas y tambores del Gran Poder de Coria del Río que se estrenaba en la ciudad. Pero continuando aún con lo positivo, no podemos pasar por alto la vigilia al Santísimo protagonizada por las hermandades en la iglesia de Santiago, que tuvo la deferencia de colocar en su puerta principal a San Francisco Javier, copatrono de Cádiz, o la vestimenta de los ediles de la corporación municipal, finalmente de chaqué, como manda la etiqueta, y como van otras autoridades y organismos tales como el Gobierno, los caballeros hospitalarios o el propio Consejo de Hermandades. Este año, tanto el pontifical como la procesión se adelantaban en horario por expreso deseo del prelado de la diócesis, que tenía que marchar con premura para Algeciras y Ceuta, donde también presidió el pontifical y la procesión con su Divina Majestad. En la parte menos positiva, un amplio rosario que bien podría iniciarse con la organización de la propia procesión. Si se quiere agilizar, hay que hilar fino para que mientras se esté llevando a cabo el pontifical presidido por Monseñor Sornoza, se guarde silencio. El barullo en el interior del templo, repleto de fieles, fue desmesurado. No obstante, la idea no es mala. Durante la misa en la SEO, el prelado tuvo que forzarse para dejar su mensaje en el corazón de los fieles,
abogando por abrirse de par en par a la alegría de ver en la calle a Jesús sacramentado y recordando a los más necesitados en este día de la caridad y del amor fraterno. Volviendo a la propia procesión, señalar que falló el público al inicio de la misma, tanto en la catedral como en Candelaria, animándose las calles cuando la procesión ya discurría por San Agustín. También falló el protocolo en cuanto al orden procesional. No es lógico que se abra con una cruz de guía pasional, caso de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Piedad, que sustituyó a una insignia eucarística. La falta en el cortejo de la histórica cruz catedralicia que debería haberse colocado delante del clero o la colocación del cuerpo de acólitos situados delante del grupo de Cáritas, Salus Infirmorum, asociaciones de fieles y del propio clero y cabildo catedral. El cuerpo de acólitos debe ir ante la custodia para inciensar e iluminar el camino de Jesús sacramentado. Otro de los temas negativos ha sido la bajada en calidad de los altares dispuestos en la carrera oficial, salvo contadas excepciones. Aún queda en nuestras retinas el inmenso y bien instalado altar el pasado año en la calle Nueva por varias hermandades y comisariado por Francisco Moscoso. ¿Qué decir de la decoración de la calle Pelota, anunciada a bombo y platillo por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento y en la que se vendía la colocación de las antiguas lámparas diseñadas por Acame el pasado siglo y que se quedaron en pequeñas mariposas? Otro de los anuncios municipales fue el de la ampliación y renovación de los esornos de la carrera, más bien supresión. Las pocas colgaduras particulares, la ridícula alfombra, los minitoldos o la presentación de las fachadas consistoriales cada vez más austeras. Tendremos que esperar a la festividad del Corpus de 2015 para ver si esta crítica constructiva sirve para algo. No olvidemos que es Jesús vivo en el sacramento del altar el que sale a visitarnos. Pues sí que ciertamente continuamos en esta semana eucarística, hemos pasado la festividad del Corpus y aún nos queda esa octava que se viene celebrando en diversos templos de nuestra ciudad, de la que informaremos el próximo viernes cuando ya hayamos iniciado el mes de julio, que nos acercará velozmente a la festividad de la Virgen del Carmen, la patrona de muchos municipios y la patrona en el corazón de muchísimos gaditanos. Por cierto, tengo que decir que mañana sábado a las 8:30 de la tarde aproximadamente en la iglesia de San Paulino, pues nuestro compañero Luis Rossi pregonará a la Virgen del Carmen de Barbate, patrona de la localidad. Volvemos nuevamente al Corpus Christi y nos vamos a quedar pues con un pequeño reportaje que hacíamos de la salida de la patrona de la catedral, también de la custodia del Corpus, y veremos también la vuelta del Señor de la Sagrada Cena, Jesús del Milagro, que como muchos de ustedes sabrán, pues salió en la jornada del domingo desde el santuario de la patrona, la Virgen del Rosario, hasta la iglesia de San Agustín, donde presidió un altar al paso de la custodia. Pues nos vamos a quedar con estas imágenes que nos recuerdan para la historia ya el Corpus de Cádiz de 2014. Un cortito, Marco. Bueno. Ahí está, otro.
está ahí. Abrírselo. Dentro de la funda del chalet, de la caja negra.
Vamos.
Juan, pasito. Bueno. Adelante, va aquí. Y sin movernos de la plaza de la Catedral nos vamos a dirigir ahora hasta la iglesia de Santiago, ubicada también en esta emblemática plaza gaditana. Y lo vamos a hacer porque en la jornada del pasado sábado el cofrade y expregonero de la Semana Santa de Cádiz, Francisco Moscoso Parra, presentaba el cartel de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, festividad que celebraremos, por supuesto, este domingo con la procesión del Sagrado Corazón de Jesús desde la iglesia de Santiago. Hasta allá nos acercamos. Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ya no solo es una festividad dedicada a su cuerpo, sino nada más y nada menos que a su bendito y sagrado corazón. Estallarán las olas aquí en el campo del sur, mientras Santiago se hace sagrario del Sagrado Corazón de Jesús. Y para anunciar esta fiesta hemos sido convocados esta tarde ya veraniega, casi en periodo vacacional, y lo hacen por segundo año consecutivo este grupo de hombres creyentes que tienen el honor, el orgullo y la responsabilidad de llevar sobre sus hombros nada más y nada menos que al Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro. Felicitar, como no, a los gestores de este anuncio, es decir, a la cuadrilla de cargadores del Sagrado Corazón de Jesús y al autor de la fotografía que nos va a reflejar en este cartel que ahora vamos a contemplar una magnífica instantánea de la procesión del Señor del pasado año por el centro de nuestra ciudad.
El Rincón de Hemingway patrocina este programa.